Bueno, muy buenas tardes. Como es costumbre, vamos a empezar rezando las Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Begoña, Ruega por nosotros. muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que esta conferencia está organizada por la Sociedad de San Vicente de Paúl en España y la obra del Pan de los Pobres, que como saben editamos una revista del mismo nombre desde hace 124 años. En 2020 cumplimos 125 años de publicación de la revista. En segundo lugar, tener muy presente que en este año 2019, concretamente el 29 de mayo, se conmemora el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, realizada por el rey Alfonso XIII, que en gloria esté, y que fue en el Centro Geográfico de España, en Cerro de los Ángeles, en presencia del Gobierno de España, de muchos obispos españoles y del núcleo de su santidad en España. Por ello, no debe tocarles a ustedes el título de la conferencia, Reinaré en España, que son las palabras escritas al pie del monumento del Cerro de los Ángeles y hasta que las borraron en el monumento del Sagrado Corazón en Bilbao. Estas palabras están unidas, como puede verse del cartel de octavilla que anuncia la conferencia, con la barca de los apóstoles a punto de naufragar. Dicho esto, tengo que presentarles a un joven, porque él me decía, ¿qué voy a decir yo? Tiene 30 años, como dicen en la octavilla, don Gabriel Ariza, pero muy militante y muy activo. Es un hombre emprendedor que está siempre dejando atrás lo que ya ha conseguido y empezando con cosas nuevas, ¿no? Ha dirigido la nave, o dirige la nave Difo-Vaticana, pero como ya la tiene encajada, pues ya ahora se dedica a otras cosas nuevas, nos ha dicho, ¿no? A publicar libros, etcétera, ¿no? Que es el primer blog católico en España y en el mundo entero, ¿no? Y que alberga ese otro blog muy famoso que se llama La Cigüeña de la Torre, que lleva un buen amigo nuestro, Francisco Fernández de la Cigüeña. Gabriel está casado, es padre de 3 hijos, una de ellas está hoy con escarlatina, así que vamos a procurar que se le cure lo antes posible para que no esté el agobiado. Se ha dignado venir a Bilbao, lo que mucho agradecemos, ya que tiene muchas ocupaciones, para darnos su impresión de cómo estamos, la esperanza de superar la crisis y qué debemos hacer para concretarlo en la realidad. Muchas gracias, Gabriel, por haber venido a Bilbao y por todo lo que luchas en defensa de la Iglesia y de España. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por vuestra generosísima y amable invitación. Buenas tardes a todos ustedes. La verdad es que es para mí un motivo de gran pudor el comparecer ante este auditorio, siendo yo probablemente el que tendría muchísimo que escuchar a ustedes, que todos me superan en edad, en conocimiento y en experiencia. Aún así espero no aburrirles, no defraudarles y no sé si contarles alguna cosa que pueda serles de provecho. Cuando el pasado mes de enero tuvieron la amabilidad, Begoña y Luis Fernando, de invitarme a venir aquí, tuvimos una pequeña conversación sobre cuál debía ser el tema de la conferencia. Y yo les dije una cosa que es verdad que en mi cabeza sonaba bien, pero no se entendía mucho. Y era la tempestad calmada y la Iglesia Católica hoy. No sé si se oye bien, creo que sí. Yo en mi cabeza la idea, ya digo, estaba muy clara, pero es verdad que cuando intenté explicársela a Luis Fernando, me dijo, bueno, déjate de cosas, la conferencia se llamará Reinaré en España y ya está. Al final, como soy poco dócil, he preparado la conferencia sobre la tempestad calmada de la Iglesia Católica de hoy
y trataré de no defraudar a Luis Fernando y que se subsuma en la medida de lo posible dentro del título de Reinar en España. ¿Cuál es el sentido de esto? Me gustaría empezar leyendo brevemente el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, cuando dice: subiendo después a una barca, le acompañaron sus discípulos. De pronto se agitó el mar, tanto que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y se produjo una gran calma. Admirados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esto es exactamente lo que estamos viviendo hoy en la Iglesia Católica, la barca de Pedro. Parece que nos hundimos y parece, sobre todo cuando nos falta visión sobrenatural, que Cristo duerme. Y con esa idea me gustaría profundizar con este pequeño esquema. La barca de Pedro parece que se hunde. Es que el micrófono me alejo y no sé si lo coge. Hay una tempestad que tiene una gran escapada. Hay algunos rasgos que no son de la tempestad, aunque puedan parecerlo. Y hay una gran confusión doctrinal que es la principal tempestad, que se manifiesta de diferentes maneras y que viene de arriba hacia abajo. Pero, sin duda, como en el Evangelio de la tempestad calmada, Jesucristo está presente en la barca. Está presente fundamentalmente en la Eucaristía, además de que nos deja ver ciertos brotes verdes, como decía aquel ministro de Economía malogrado. Y terminar, como no puede ser de otra manera, con una propuesta al laicado. ¿Qué pueden hacer los discípulos? Los discípulos, ¿qué hacían en el Evangelio? Según nos cuenta, lo primero, mirar a Cristo. Vivir el laicado de manera plena, con los ojos puestos en Cristo. En segundo lugar, eso no lo dice el Evangelio, pero lo podemos suponer, achicar el agua, trabajar. El sano activismo, empezando por el prójimo, esto es, el próximo. Y por supuesto, y si no hubiera sido así, no conoceríamos este relato, contar el milagro. Y eso nos invita, o nos debe invitar al apostolado en sus diferentes formas y al testimonio. ¿La barca de Pedro se hunde? Probablemente nunca en sus 2000 años de existencia había vivido la Iglesia una crisis tan profunda. Hemos vivido incontables herejías, cismas, persecuciones espantosas, generaciones enteras de papas inmorales, corrupción generalizada del clero, revoluciones que han aplastado generaciones enteras de sacerdotes. La Iglesia, como ya se nos advirtió, ha tenido siempre una travesía agitada, nunca tranquila. ¿En qué sentido entonces podemos decir hoy que la tempestad sopla más fuerte que nunca? ¿Que la barca nos parece más cerca de naufragar que en cualquier otro tiempo? Hay algunos rasgos que nos podrían dar que pensar que estamos ante la peor tempestad, pues por la oleada de escándalos desencadenada el verano pasado con el caso McCarrick y los abusos sexuales por parte de clérigos y su encubrimiento por parte de sus superiores, incluido, parece, el mayor superior de todos. Ciertamente es un síntoma especialmente repugnante de la crisis de fondo. Es repugnante que el prelado más poderoso de la muy poderosa Iglesia americana, verdadero hacedor de obispos, pasara casi medio siglo llevándose seminaristas a su casita de la playa y que fuera un secreto a voces y nadie hiciera nada, y fuera ascendiendo sin problemas. Es repugnante la situación pintada por el gran jurado de Pensilvania, solo en 6 diócesis, por el que hemos oído escenas de una indecible perversión, mientras los obispos cerraban los ojos o cambiaban de sitio a los sacerdotes denunciados. Es también repugnante, nos lo parece, que Gustavo Zanqueta, nombrado por el Papa Francisco obispo de la diócesis de Orán en Argentina, tuviera que renunciar hace pocos meses por abusos sexuales y de poder y fuera tapado todo eso y conociendo sus andanzas, colocado en la curia romana y hoy se encuentra de ejercicios espirituales con el Papa en Aritzia. Es repugnante, lo ha sido para mí, en mi experiencia corta personal como director de Infovaticana, recibir llamadas de seminaristas españoles, la última hace algún tiempo, llorando, relatándome cómo el rector de su seminario entraba por las noches a sus habitaciones con la llave maestra, con intenciones deshonestas. Y fue más repugnante y más triste comprobar cómo aquel arzobispo español, que lo sabía y que lo conocía, no movió un dedo por evitarlo hasta que supo que yo lo sabía y que podía publicarlo.
Es repugnante en definitiva, y no quisiera entrar en más detalles escabrosos, solo con el ánimo de trazar un mapa de dónde estamos, lo que el arzobispo Carlo María Viganò reveló el pasado verano en su aplastante testimonio de una curia que sabe, calla y encubre cómo es preocupante que no se haya respondido oficialmente a sus acusaciones y que todavía esté en un lugar oculto temiendo por su vida. La gran escapada en la que estamos. No es un secreto que Occidente se está descristianizando a toda velocidad. En esta diócesis de Bilbao en la que estamos, 1/3 de los matrimonios se celebran por la Iglesia. No, me equivoco, perdón, es que me han dado el dato esta misma tarde. El 25% de los matrimonios que se celebran por la Iglesia y solo 1 de cada 3 niños que nacen son bautizados. Pasaba por el enorme seminario que tenéis a pocos kilómetros de aquí, que hoy es un hotel con oficinas, y es evidente y es doloroso, ¿no?, que la descristianización a la que estamos sometidos. El número, las estadísticas, se puede seguir abundando, como se puede seguir abundando en detalles escabrosos, pero ciertamente no aporta nada. Solo decir que ya no es tanto el número de españoles que se declaran católicos como el número de españoles que, declarándose católicos, están en comunión con las verdades fundamentales de la fe católica. Cada vez es menor. El cierre de iglesias, seminarios vacíos, diócesis que no ordenan sacerdotes. Es un proceso que lleva alargándose siglos, pero que ha tenido 2 momentos de aceleración muy pronunciada, de abandono masivo. Después del Concilio Vaticano II y hasta hoy. Curiosamente siempre acompañado por los medios laicos hablando de una primavera de la Iglesia, de cómo la Iglesia está abriendo las ventanas al mundo y se está por fin modernizando. Pero ya digo, esta no es la tormenta que ataca a la Iglesia hoy. Siendo grave, siendo duro, siendo doloroso, esta lacra moral extendida en el clero ya la hemos sufrido en otras épocas de la historia. Precisamente en el mes de febrero celebrábamos la festividad de San Pedro Damián, un benedictino del siglo XI que denunció casos tanto o más graves que los que vivimos ahora y tanto o más extendidos. Ya digo que la tormenta no es el pecado. El pecado siempre ha estado presente en la Iglesia porque la Iglesia está formada por hombres que somos pecadores. Y eso no debería escandalizarnos y no debería hacernos perder la fe ni la esperanza. Esto, ya digo, es el síntoma de un cáncer mucho más peligroso que tiene su fundamento en la confusión doctrinal. La confusión doctrinal es, en mi opinión, el rasgo más importante de la tempestad que está azotando hoy a la Iglesia. San Pedro recibe el mandato de Cristo de confirmar a los hermanos en la fe. La Iglesia siempre ha sido comparada con una roca por la doctrina perenne e inmutable que ha mantenido y transmitido a lo largo de los siglos, en tiempos buenos y malos, con papas santos o perversos. Y ahora parece haber sucumbido al pensamiento líquido de la modernidad. Pongo el ejemplo de Alejandro VI. Nos han llegado a través de películas, libros, siempre de Alejandro VI, el Papa Borgia, que sus andanzas sexuales, etcétera, etcétera. Pero pocos saben que la oración que rezamos después del Ángelus se la debemos a Alejandro VI, o que devociones marianas preciosas se las debemos a él, o que jamás tocó ni dudó ni sembró dudas sobre una sola gota de las verdades del depósito de la fe. Hay 4 rasgos hoy que caracterizan la confusión doctrinal, que ya digo, más que ninguna otra cosa, parece ser la tempestad en la que estamos. Y que nos recuerda aquellas palabras de Cristo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? En primer lugar, la ambigüedad. En los últimos años hemos asistido no a la negación de algunas verdades de fe o a la promulgación clara de doctrinas erróneas de manera sistemática, sino a pronunciamientos confusos de interpretación abierta sobre asuntos cruciales para nuestra fe. Por ejemplo, ¿pueden recibir la Sagrada Eucaristía los adúlteros? Es decir, los divorciados, vueltos a casar, que conviven con su segunda mujer, moro uxorio, es decir, como una pareja viviendo la primera. ¿Pueden comulgar las personas que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como los protestantes, cónyuges de fieles católicos? ¿Pueden, esto es de esta misma semana, pueden administrarse fármacos bloqueadores del desarrollo hormonal a niños que se sienten niñas, evitándoles así una pubertad sana? La respuesta para ambas preguntas
según nos llega, es siempre un problemático depende. No existe una afirmación clara y tampoco una negativa rotunda. Todo se hace depender, en definitiva, del caso concreto, de un discernimiento que parece a veces más un método para cumplir nuestros deseos con buena conciencia o un acompañamiento que nadie concreta de un modo coherente y preciso. Pienso en los Dubia, en aquellos cardenales que después de la publicación por Francisco de Amoris Laetitia quisieron plantearle al Papa de manera respetuosa, a la luz de las evidentes contradicciones que ese texto llevaba respecto a otros textos importantes del Magisterio Pontificio, especialmente de Juan Pablo II. Le hicieron 5 preguntas, como saben, por escrito, y 4 años después no han sido respondidas. En mi opinión, la más importante pregunta de los Dubia no es otra que si sigue siendo válida esa afirmación que hace Juan Pablo II en Veritatis Splendor, fundamentada tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la Iglesia, de que existen normas morales absolutas, válidas sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas. Eso es, en definitiva, lo que está en juego hoy. El segundo rasgo de la confusión en la que estamos es el divorcio, la contraposición entre lo pastoral y lo doctrinal, o dicho de otra manera, entre verdad y misericordia, entre verdad y caridad. Parece que la pastoral se ha convertido en la gran excusa para darle la vuelta a la doctrina, para que, si antes la pastoral era el modo práctico de ayudar a los cristianos a vivir las verdades de la fe, hoy parece como si ambos conceptos estuvieran en tensión, en contraposición, de modo que la pastoral puede ser un pretexto para anular o para tapar las enseñanzas de la Iglesia. El tercer rasgo, ya digo, de la tempestad, a mi juicio, es el acercamiento al mundo. Tradicionalmente se nos ha enseñado que el mundo es uno de los 3 enemigos del alma, fuentes de la tentación, junto con el diablo y con la carne. Decía Chesterton que una de las grandes glorias de la Iglesia es que nos salva de la humillante indignidad de ser hijos de nuestro tiempo. Los cartujos tienen otra forma de expresarlo, sin la ironía inglesa de Chesterton, pero con mucha más fidelidad. Es stat crux dum volvitur orbis. Mientras el mundo da vueltas y cambia, la cruz, la Iglesia, en definitiva, permanece, predicando las mismas verdades inmutables, esas que cuando hayan pasado el cielo y la tierra no pasarán. De hecho, el mismo Cristo en el Evangelio se presenta en oposición al mundo. Quien se casa con las ideas de su tiempo debe resignarse a encontrarse rápidamente viudo. En esto, además, la Iglesia está cometiendo el error de llegar tarde, ¿sí? Cuando quiere casarse con el mundo, llega a las verdades del mundo mal y tarde. Precisamente cuando su mayor riqueza es que es depositaria de verdades eternas. La Iglesia, ya digo, cuando su jerarquía no ha sido santa, como no lo somos nosotros, ha sido al menos profética. Es decir, se ha caracterizado por decirle al mundo, en cada momento, especialmente lo que el mundo no quiere oír. De su mensaje no insiste en aquello que el mundo en cada época ya acepta, sino en aquello que ha olvidado o ignora. Así, la Iglesia se ha destacado en la lucha por la vida, contra la lacra del aborto, no porque sea en absoluto el centro de su mensaje, no lo es, sino porque este crimen que clama al cielo es hoy algo aceptado e incluso aplaudido como un derecho. Al principio de su pontificado, el Papa nos advirtió de que no nos obsesionáramos con los temas de la familia y de la vida, y se pueden entender sus palabras benignamente, con el sentido de que esa obsesión puede llegar, como decía, a poner en el centro del mensaje de la salvación la defensa de la vida frente al aborto, aunque el resultado en la práctica, como muchos han sufrido, fue descorazonar a tantas personas que llevaban años combatiendo esa ingrata lucha. Pero resulta que luego nos hemos encontrado asombrados con nuevas obsesiones, que no solo no hacen referencia al eje del mensaje salvífico de Cristo, sino que, y esto es lo más llamativo, coinciden con las obsesiones de nuestras élites civiles, culturales y mediáticas. ¿Cuántas veces se nos ha urgido desde Roma, replicado por las jerarquías nacionales, por nuestros obispos, a que luchemos contra el cambio climático, uno de los grandes dogmas laicos de nuestro tiempo? ¿Cuántas veces ha insistido el Papa para que Occidente tenga una política de fronteras abiertas que no ha parecido prudente a ninguno de sus predecesores y que constituye, por lo menos, una cuestión perfectamente debatible que deberán sopesar con cautela aquellos en quien esté
en manos de quien esté la gestión de lo público? ¿Cuántas portadas del Observatorio Romano nos han insistido en que dejemos de usar los plásticos que estropean el medio ambiente? ¿Cuántas madres de familia numerosa se vieron ofendidas al verse calificadas por el mismo vicario de Cristo de conejas por ser generosas en aceptar los hijos que Dios les envía? Incluso la negativa a abordar el problema de la infiltración homosexual en el clero o el restar importancia a las cuestiones de moral sexual no es exactamente lo que el mundo quiere. El cuarto punto de la tempestad y último es el desprecio o por lo menos la ocultación de lo sobrenatural. Advertimos que las realidades sobrenaturales, muy especialmente las conocidas como postrimerías, aquellas que se refieren a nuestro destino eterno, que deberían preocuparnos más que ninguna, no digamos más que el destino de este planeta, que ya sabemos que se destruirá, parecen extrañamente ausentes de los mensajes pastorales. Ya digo que no son negadas con audacia ni expuestas con valentía, si acaso se hace referencia a ellas como de pasada, casi como si fueran parábolas o alegorías que justificasen la existencia de la propia estructura eclesial. Ya digo, pero siempre de tejas para abajo. ¿Cuándo fue la última vez, les pregunto a ustedes, que oyeron citar el infierno en una homilía? ¿Cuándo fue la última vez que su confesor o su párroco les conminó desde el púlpito a pensar en la muerte, en la otra vida, en su destino eterno? ¿Cuándo han oído a alguien recordarle que quien muere en enemistad con Dios, sin estar en gracia de Dios, la Iglesia nos enseña que no se salva, que se condena? Aún recordamos, para mí fue un día de gran dolor, el pasado Jueves Santo, cuando el principal periódico de Italia abría su edición con declaraciones supuestas del Papa Francisco a un amigo suyo, el profesor Scalfari, diciendo que el infierno no existe. Declaraciones que, por cierto, aún no han sido rectificadas ni corregidas. Ya digo que en la tempestad la lluvia cae de arriba y nuestra crisis es una crisis sacerdotal. No lo digo yo, me lo decía hace pocos meses en Roma el cardenal Sara, que es para mí una referencia espiritual y moral, que hablando de este tema precisamente nos invitaba a no escuchar a los malos pastores. Malos pastores que durante esta crisis se han revelado verdaderos funcionarios de la fe, más que pastores carreristas timoratos, carreristas timoratos, más volcados en salvar su puesto de trabajo o en medrar que en salvar almas. La Iglesia sinodal, descentralizada, que nos han anunciado durante los últimos 50 años, curiosamente muestra una sospechosa unanimidad, no solo con las directrices maestras que llegan de Roma y de las que hablábamos antes, sino incluso con el estilo o con las formas de cada momento. Pero lo más grave es esa aparente aversión a lo sobrenatural, a recuperar el mensaje urgente, la verdad imperiosa de que esta vida es pasajera y nuestro verdadero hogar no está aquí abajo, superemos o no el cambio climático, que este cielo y esta tierra pasarán, pero cada uno de nosotros seguirá viviendo eternamente, en una eterna dicha o en una eterna negación torturada. Permítanme en esto que compartan una experiencia personal. No pretendo que se trate de un caso importante en absoluto, pero para mí fue muy significativo. La Iglesia romana, ya saben, no es especialmente dura con sus ayunos. Allí vemos a los musulmanes que pasan un mes entero en el Ramadán no comiendo y no bebiendo durante el día, sino que nos invita a la abstinencia de carne los viernes en Cuaresma, en España, y de los 365 días que tiene un año, solo en 2 se nos pide que ayunemos. Un ayuno perfectamente soportable, el miércoles de ceniza y el viernes santo. El año pasado pasé el miércoles de ceniza en Roma y tenía cita a la hora de comer con un importante arzobispo de la Curia, muy próximo al Papa Francisco, que por razones obvias se dice, como dice la sabiduría española, se dice el pecado pero no el pecador. Yo creo que si hay un lugar en la tierra donde sería fácil recordar que hoy es miércoles de ceniza, es en el Vaticano, que uno se debe levantar por la mañana, sobre todo si es arzobispo, rezando la liturgia de las horas y sabiendo que hoy empieza la Cuaresma. Pues en aquel día quedamos a comer miércoles de ceniza, iba yo con 2 colaboradores míos y pensamos, pues una cachofa a la romana. Y nuestro príncipe de la iglesia que nos acompañaba, después de encargar lo mismo, se lo pensó 2 veces, llamó al camarero y le pidió por favor un plato de jamón de Parma.
no contento con tomarse el plato de jamón, insistía en que por qué no le acompañábamos, que por qué solo comíamos eso, extrañado, sorprendido de que no quisiéramos catarlo. Incluso al final confesó, oye, que si lo llegas a ver, ya digo que por edad no tenía dispensa del ayuno, pero no de la abstinencia. En cualquier caso, ya digo, no creo que haga categoría esta anécdota, pero sí fue significativa, porque la sensación que a mí me dio ese arzobispo no era la de alguien que quería desafiar los mandamientos de la Iglesia, o la de alguien que está en rebeldía, sino la de alguien a quien el miércoles de ceniza la abstinencia y el ayuno le recuerda probablemente a su infancia más tierna. Alguien que piensa que es mucho más importante la cantidad de iniciativas políticas e importantes reuniones que mantenía a diario, mucho más importante que guardar esa moda antigua del ayuno. Sobre la tempestad en la que estamos, hemos tenido recientemente un ejemplo perfecto, a mi juicio, de cómo la Iglesia recuerda al payaso de Kierkegaard. Decía Kierkegaard que la Iglesia es hoy como un payaso que está en un circo, vestido de payaso y con un auditorio lleno de gente, y está haciendo payasadas. Y en un momento dado hay fuego. Entonces ve el fuego y avisa a la gente de que hay fuego, pero como está vestido de payaso, el payaso está diciendo la verdad, pero como está vestido de payaso la gente se ríe, se piensa que está bromeando y nadie le hace caso, al final acaban todos quemados. Pues en la minicumbre de abusos sexuales que se celebró en Roma el pasado mes de febrero, recuerda de manera dura esta tempestad en la que estamos. Se han reunido, como saben, todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para encontrar una solución al drama de los abusos sexuales y a su encubrimiento, que más que ninguna otra cosa ha puesto de manifiesto, ya digo, las grandes heridas de la jerarquía eclesial. Hablaba de acercamiento al mundo. El acercamiento al mundo se ha visto en que la reunión no ha sido convocada porque nazca de una preocupación profunda de que existe un drama de descristianización y de pecado en la Iglesia, sino que ha sido convocado forzado por la presión pública, especialmente la de los medios de comunicación, para nuestra vergüenza. Además, ha empezado ya directamente ignorando el dato más significativo y apabullante de toda la crisis de abusos sexuales. El hecho de que en el 80% de los casos denunciados estamos ante relaciones homosexuales con varones adolescentes. Es decir, si sabemos que en la sociedad la homosexualidad afecta a un 2 o 3% de la sociedad, ¿qué significa entonces que en los abusos sexuales el 80% son sobre varones? ¿No debería darnos que pensar sobre la proporción de personas con atracción hacia el mismo sexo que hay entre nuestro clero? ¿No debería preocuparnos cuando la Santa Sede ha dado instrucciones precisas, refrendadas recientemente por el Papa, para que no se ordene a personas con tendencias homosexuales? Por último, las soluciones acordadas, así como todo el lenguaje usado en la cumbre, nos hablan de una jerarquía burocratizada que tiene una visión chata, mundana, casi como de MBA, de baratillo, para solucionar los problemas. Y esto me recuerda al desprecio a lo sobrenatural de lo que hablaba. Hablan el idioma de los políticos, el politiqués. Pero ya digo que no sería honrado venir aquí a desanimar al auditorio. No me podría ir a Madrid satisfecho. Evidentemente hay signos para la esperanza. Y el primero y más importante, como en la barca del milagro de la tempestad calmada, Jesucristo está presente. Ciertamente que está presente. Está presente esencialmente en la Eucaristía. Como dice John Senior, autor de un libro que he tenido el honor de editar recientemente, que les recomiendo vivamente, La restauración de la cultura cristiana, toda la civilización cristiana está construida y debe estar construida alrededor de la Eucaristía. Y la familia debe vivir sacramentalmente alrededor de la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde está Cristo presente en su Iglesia hoy de manera más viva, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero además hay otros signos para la esperanza, esos brotes verdes de los que hablábamos en recuerdo de aquel ministro. Hoy he estado esta tarde en el convento de clarisas de Artebacarra. Ahí hay 5 clarisas jóvenes que han venido de Belogrado, efectivamente, Burgos,
Hay tantas órdenes religiosas florecientes en España hoy. Pienso en Jesu Comunio, que tiene 200 niñas en La Aguilera, en Burgos, que han dejado todo para seguir a Jesucristo en un frío convento en Burgos. Pienso en mi amiga María Moreno, que hace 4 años, bueno, igual ya son 8, porque siempre el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos, dejó a su novio, dejó a sus padres y se unió a las misioneras de la caridad. Y hoy está en Uruguay, vestida con un sari que una vez vistió hace 60 años la Santa Teresa de Calcuta. Y pienso también y ahora bajo al título, en un pequeño acto de obediencia a nuestro anfitrión, pienso también en la situación política de hoy en España. Es verdad que no hemos venido aquí a hablar de política, pero es verdad que hace 4 años yo recuerdo cómo tantos nos decían que la historia ya estaba escrita. Esos pesimistas insistentes, portadores siempre de los peores presagios, que nos decían que ya no había nada que hacer, que ya el mundo nos iba a aplastar y que las familias cristianas no iban a tener otro refugio. Y hemos vivido después la elección en Estados Unidos de un presidente como Trump, que abiertamente dice que quiere erradicar la lacra del aborto y que quiere defender a las monjas de los ataques de los que sufrió de la administración anterior. Tenemos en España hoy si hace 2 años el obispo de aquí vecino, el de San Sebastián, lamentaba públicamente que no existían en el arco parlamentario políticos que defendieran con valor los principios fundamentales y no negociables de Benedicto XVI, que, como recordarán, son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia como la unión de un hombre y una mujer, la defensa de la libertad de los padres para educar libremente a sus hijos, del derecho de los padres, y la defensa de la política como el servicio a los débiles y en defensa del bien común. Hoy podemos dar gracias a Dios porque, sin duda, se puede apreciar la mano de la providencia en el cambio político, o por lo menos social, que se está llevando a cabo en los últimos meses. La historia no está escrita. La historia hay que escribirla sabiendo y teniendo muy claro que es Dios quien la guía. Por eso, ¿qué podemos hacer los discípulos? Ya digo que mientras nos parece que Jesús duerme, casi nos sorprende e incluso nos escandaliza que Dios no acorte este periodo de confusión que está llevando al abandono de tantos y al desánimo de muchos que permanecen. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser la actitud de un católico ante la barca a punto de irse a pique en la tormenta? Perdón. Ya digo que mirando a lo que hicieron los apóstoles en aquella barca, lo primero mirar a Cristo. El sacerdocio ordinario, el laico, no es un sacerdocio clerical, es un sacerdocio plenamente laical. Y tenemos que vivir el laicado en su plenitud. Primero recordando, no sé dónde leí que las veces que Dios o uno de sus mensajeros en la Biblia nos invita a no tener miedo son 365, una para cada día del año. Cuando Cristo dice no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, no está diciendo no tengáis miedo, yo venceré al mundo, no. Cristo ya ha vencido. La historia de la salvación ya está escrita, es así. Lo segundo, conservar y practicar la fe, con más convencimiento y fervor que si viviésemos tiempos fáciles o claros. No tenéis ninguna necesidad de esperar al comunicado de mañana del Vaticano, a la exhortación apostólica de la semana que viene. No solo el depósito de la fe nos ha llegado intacto y completo desde los primeros tiempos, sino que a él se ha sumado un tesoro incalculable de 2000 años de desarrollo teológico, ascético y de piedad de una legión de santos y pastores. Un católico, incluso una monja, un sacerdote, un fraile, puede hoy pasar toda su vida sin leer ni una sola palabra del Papa y tiene material suficiente para rezar, formarse y tener suficientes recursos durante toda su vida. El cristiano debe vivir siempre con los ojos vueltos a lo eterno, a Cristo, que es el mismo ayer, hoy y mañana. Y debe sacudirse, aunque es feo que lo diga yo, que soy periodista, esa obsesión por la actualidad, por la novedad constante, que es una de las plagas de nuestra era, por las últimas declaraciones. Y me refiero a vivir la fe sacramentalmente. Necesitamos a los sacerdotes, sí, pero no seamos clericales. Les necesitamos solamente, o por lo menos sobre todo, para los sacramentos. Y por supuesto, mirar a Cristo
la mayor manera de mirar a Cristo es la adoración al Santísimo. Creo que aquí en la parroquia del Carmen, me contaban hace un rato, hay una adoración perpetua desde hace 7 años y van a iniciar una aquí a las afueras también, en las arenas, que es no perpetua, pero sí permanente. Sí. Me he intentado... En la capilla de Santana. Bueno, luego entramos. La adoración al Santísimo. Segundo, ¿qué hicieron los apóstoles? Achicar el agua, como decíamos, trabajar, remar, crear comunidades, minorías creativas de las que hablaba Benedicto XVI, que son aquellas que a costa de sus vidas a veces cambian la historia, que vuelven a ser sal en esta sociedad sosa. Los católicos no nos salvamos solos, sino, por así decirlo, en racimos. Nuestra fe es una fe con un fuerte compromiso comunitario. El modo de ver a Cristo en este mundo es verlo en el prójimo. El prójimo es el próximo, no el simbólico, lejano, de allende los mares, que nos conmueve. El prójimo es el que tenemos al lado. Hacer minorías creativas, fermento, comprometerse socialmente, políticamente, en el sentido más amplio y más noble de la palabra. Qué triste es cuando vemos, yo no sé ya si soy joven o no, porque eso de la juventud como que lo van cambiando, a veces parece que hasta los 45 uno es joven, yo tengo 31 recién cumplidos, no sé si soy joven o no, pero qué triste es ver cómo la juventud a veces, que está llamada al heroísmo y al activismo y a las cosas más épicas, acaba comprometida solo con el sofá y la copa de whisky. Es decir, si alguien considera que el gran drama es la soledad de los mayores, no hay que pontificarlo, hay que actuar. Pero hay que actuar primero por el más cercano, por el abuelo, por el padre. Crear comunidades, pero la primera comunidad, la que es célula de la sociedad, es la familia. El ambiente no puede ser una excusa, no ya para educar a nuestros hijos en la fe, sino para vivirla con ellos, para practicarla con ellos. Y por último, los apóstoles, lo sabemos, porque si no, como digo, no lo podríamos leer en el Evangelio, cuando salieron de allí, contaron el milagro a todos. Y en esto debo reivindicar el papel de Infovaticana y, por supuesto, aquí, que el papel del pan de los pobres. Los medios católicos en la evangelización, que hoy además en la vertiente digital es más fácil y más sencilla, aunque evidentemente no sustituye el encuentro personal. Y sobre esto me gustaría hacer una pequeña acotación, porque muchas veces nos hemos encontrado y me he encontrado con la lógica incomprensión de católicos que no entienden una determinada manera de hacer periodismo sobre la Iglesia Católica. Para hacer un servicio a la Iglesia, los medios católicos, creo, deben evitar dos extremos que, por desgracia, han sido los habituales en el periodismo de información religiosa. El primero, falsear la fe, vender mercancía averiada, convertir el medio en un instrumento de presión ideológica, con una agenda política para cambiar un mensaje que por fuerza es inmutable. Ya digo, el periodismo disidente, luterano, para el que la fe es un instrumento al servicio de su ideología. Y el segundo, mucho más común y más propio de medios en manos clericales, es el de ocultar las malas noticias. Todos conocemos esas publicaciones para las que siempre hace sol en la Iglesia y las únicas noticias son las de abnegados misioneros y milagrosas conversiones. La verdad nos hará libres, y eso incluye las verdades dolorosas y desagradables. El periodista católico debe ser primero católico, pero además periodista profesional cuya vocación primera es contar las cosas. Si pensamos y somos conscientes ya hoy de que la prensa secular hace un servicio cuando desvela escándalos, porque eso sirve para regenerar la vida pública, hablo de la corrupción política, y para que se castigue a los culpables, ¿no deberíamos pensar lo mismo para la prensa religiosa? Cuando además en la sociedad de la que estamos hablando, la Iglesia, lo que está en juego es la vida eterna. Por tanto, y a modo de conclusión, me gustaría recordarles o resumirles que efectivamente la Iglesia vive hoy una tempestad quizá como no ha vivido nunca, en la que está en juego su función primera, que es custodiar el depósito de la fe y confirmar en la fe, que la crisis viene de los sacerdotes y que hay que acompañar a los sacerdotes, formar sacerdotes
y buscar sacerdotes buenos, que la única esperanza nuestra está en Jesucristo, que está presente en la Eucaristía y en el Santísimo, bueno, valga la redundancia, y que los discípulos, los apóstoles, los laicos hoy debemos ser fieles viviendo en plenitud del laicado, trabajando, siendo activos, no quedándonos en la mera denuncia y, por supuesto, con aquella palabra que ha perdido muchísimo valor en la sociedad de hoy y que está ninguneada, que es el testimonio, dando testimonio. De los 100 o 80 obispos, no sé cuántos habría en Inglaterra en la época de Enrique VIII, solo uno dio testimonio, Juan Fisher, que es santo, es el único del que nos acordamos de su nombre. Los demás, nadie se acuerda de ellos. Pero no era obispo, era el canciller de Inglaterra. Quiero decir, de los obispos, todos se sumaron al cisma provocado por Enrique VIII, todos menos uno, al que le costó la vida y lo mataron de la manera más terrible, que es San Juan Fisher. Todos los demás no dieron testimonio. El testimonio que hoy al hombre utilitarista y que piensa solo en el retorno inmediato le parece muchas veces una complicación, una pérdida de tiempo, un complicarse innecesariamente la vida, un buscarse enemigos, pero el testimonio tiene un gran valor y yo creo que es a lo que nos debe invitar la presencia o el presenciar el milagro de Cristo. Y nada más, agradezco mucho su atención y espero no haberles aburrido demasiado. Bueno, como ven ustedes, el tema es complejo, arduo, y bueno, nos obliga a todos un poco a la reflexión. Pero a mí me parecería interesante que, teniendo la oportunidad de tener aquí a Gabriel, como ustedes han visto, pues se mueve y está por unos sitios y por otros. Si queremos hacerle alguna pregunta, matizar algo, pues yo creo que es el momento, ¿no? Yo aquí tenía un dato, que yo no sé si tú lo tenías recogido, con el arrianismo. No. Yo creo que solo San Atanasio se mantuvo el único obispo que no cayó en el arrianismo, ¿no? O sea que también en otras épocas ha habido crisis importantísimas de fe en que realmente la situación eclesial ha sido brutal. Claro, todos sabemos que se pueden regenerar. Ahora, no se van a regenerar solos, ¿no? Yo siempre creo, y lo he repetido muchas veces, que el problema de España, el problema del mundo, el problema de la Iglesia, que lo podría hacer Dios. Dios podría venir y decir, se acabó, arreglado todo, todos a seguir viviendo felices. Es mentira, ¿no? Pues nosotros mismos nos engañaríamos y no seríamos capaces de perseverar, ¿no? O sea que el esfuerzo tiene que ser nuestro, ¿no? Ustedes dirán, a ver, Carlos, toma. A ver si esto funciona. No sé cómo se entiende. Lo primero que haría sería quitar los interrogantes que vienen en esta conferencia. Hemos visto ahí, se hunde la barca de Pedro. Ver los interrogantes. La barca de Pedro. A ver si hacemos funcionar el micrófono. A ver, vamos a ver si te pueden ser. Quizá a ver. La barca de Pedro no se hunde. Reinaré en España, título de la conferencia, reinará en España, a pesar de lo que estamos viendo. Se ha visto ya, no insistir, que ha habido momentos muy graves. Nosotros vemos el que estamos viviendo, pero ha habido otros muchos momentos y a pesar de todo, la Iglesia ha salido adelante. Efectivamente, todo lo que se ha dicho en la conferencia es verdad, pero la postura que yo propongo es la que sigue la revista Cristiandad que se edita en Barcelona. Hay que sobrenaturalizar la Iglesia, estar seguro de los triunfos del poder del infierno. Y respecto a lo que vemos, mi postura personal es callar, no repetirlo y rezar por ellos. Y es lo único que se puede hacer. Eso no está que no hay infierno. Los sacerdotes dicen que no hay infierno. Allá ellos, cada uno responde a Dios.
Por mi parte, No, calma, no. Carlos, preocuparme de mis pecados que de los pecados de otro. Carlos, a ver, Santos, ¿te importa llevarle a aquella señora que está allí atrás, se ha levantado del pie? Según los sacerdotes, no. O muchos sacerdotes, se le disparan primero. Yo quería hacer una pregunta precisamente Calma. sobre todo cómo, con qué armas nos valemos, aun muchos de nosotros siendo padres y teniendo hijos, la lucha contra, o sea, argumentar para nuestros hijos en contra de todo ese movimiento social que nos arrastra. ¿Cómo defendemos el aborto? ¿Cómo defendemos el tema, encaramos el tema de la homosexualidad? ¿Cómo nos sentimos un poco vacíos por parte de la Iglesia? Los divorciados. Pues yo... Los divorciados, perdón, los que no están vueltos a casar, tienen el perdón de Dios y pueden comulgar como cualquier otro, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que sí, quizá no sé si cuando he hecho yo mención a las personas que divorciadas, por supuesto, estaba hablando de un caso muy específico y no sé si ha quedado del todo claro, que es aquellas personas divorciadas o no que mantienen relaciones sexuales con quien no es su esposo o esposa. Por supuesto, no está hablando de las personas que han tenido un drama matrimonial, una separación y viven en situación de separación. No, pero por aclararlo, por supuesto. A su pregunta, yo creo, francamente, que muchas veces hemos tenido la tentación de delegar en la estructura lo que es nuestro. Cuando vivíamos en una sociedad cómoda, nos parecía cómodo delegar en la iglesia, en las parroquias, en los colegios, la educación de nuestros hijos. Y no debemos delegar la educación de nuestros hijos, debemos confiar algunas patas de esa educación, algunas muy concretas, en instituciones y siempre bajo nuestra vigilancia. Y si algo bueno tiene esta crisis es que nos ha hecho perder esa inconsciencia en la que dejábamos a un niño o una niña, un hijo nuestro, en manos de alguien que iba vestido de negro y dábamos por hecho que estaba en buenas manos. Esa inocencia es, en cierto modo, sana, pero en cierto modo es una inconsciencia. Yo creo que la responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra y solo nuestra. Bajando a lo concreto, ¿cómo les explicamos a nuestros hijos? Pues yo creo que hay una ventaja tan grande que tenemos en nuestro mensaje, que es verdad. Y como es verdad, el hombre entiende, o sea, es mucho más fácil explicarle a alguien que un niño es un niño y una niña es una niña, que lo entiende cualquiera, o cualquiera con la cabeza sobre los hombros, que explicarle a alguien que un niño que en realidad, bueno, puede haber nacido de al revés, entonces, pero que tiene todos los elementos de un niño, pero que en realidad es una niña. Eso, sin entrar evidentemente en dramas personales y en personas que sufren, que no quisiera yo frivolizar sobre el tema, es un ejemplo de cómo explicar las cosas que queremos explicar y que pertenecen al depósito de nuestra fe y de nuestra concepción del ser humano es fácil en tanto en cuanto son verdad. Y, por supuesto, yo creo que tenemos que rodearnos de familias que generen minorías, ya digo, creativas, en las que nos sintamos protegidos, en las que nuestros hijos estén protegidos. Un adulto puede salir al campo de batalla a batallar, pero un niño no debe salir al campo de batalla a batallar. Un niño debe estar custodiado en la retaguardia. Y yo creo que los católicos hoy en España tenemos que hacer retaguardias. Yo en Madrid lo hago, en Bilbao me imagino que habrá comunidades cristianas en las que se vive la fe y se educa a los niños de manera ordenada, y yo creo que es fundamental vivir en comunidades que sean fermento de eso. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, sí, me respondes. Yo soy guipuzcoana, resido ahora en Bilbao, he vivido 20 años en Madrid, soy madre de familia de 5 hijas y yo no he dejado en manos del colegio, aun siendo un colegio católico donde han ido, por supuesto, esa educación. Yo personalmente. Es más, se predica por el ejemplo.
pequeñas, porque además son todas niñas, les he enseñado. Y resulta que ahora, que la pequeña ya tiene 20 años, me encuentro con que tienen tal cacao mental, con el bombardeo de las redes, internet, y con tanta información, que es dificilísimo luchar, pero muy difícil luchar. Es más, es que yo estoy a punto, perdón, de que 2 de mis hijas me dejen de hablar por ese tema. Lo lamento profundamente. Sería una temeridad. Yo ya digo que la invitación que he recibido a venir aquí era una temeridad, pero por supuesto a usted que tiene 5 hijas y que seguro que es una madre extraordinaria, sería una inconsciencia que yo intentara darle un consejo. Yo estoy seguro que con confianza en Dios, me decía precisamente esa monja de la caridad de la que os hablaba hace un rato, que Santa Mónica tenía las cuencas de los ojos erosionadas de tanto llorar por San Agustín. Al final Santa Mónica muere en el puerto de Ostia en manos de su hijo, si no recuerdo mal, que me corrija si me equivoco. Yo creo que la confianza en Dios, que es el único del que sabemos que no nos abandonará, es nuestro único refugio, sobre todo cuando efectivamente vienen circunstancias tan dolorosas como las que usted relata y que lamento profundamente. A mí me ha dado mucha pena que has dejado al Papa Francisco un poquito light. Me da muchísima pena, porque yo soy católica practicante y no creo, vamos, me gusta lo que escribe y pienso que es un hombre de oración, porque el tema de todo esto es la oración, que no pensamos, rezamos poco. Entonces me gustaría que el Papa Francisco te levantaras un poco más alto. Vale, pues voy a hacer un esfuerzo. A mí personalmente, es decir, lo que escribe no me gusta. Eso es una opinión personal. Igual que me puede caer bien un amigo mío que es director de cine, pero sus películas me parecen malas. Eso creo que todavía los católicos tenemos la legitimidad para hacerlo. Pero voy a contar un par de anécdotas que... No, son buenas. Que ilustran... Es decir, para mí el Papa Francisco es un misterio. Yo no soy capaz y tampoco intento, no sé si es un hombre de oración o no lo conozco, pero sí sé y le relataré la experiencia de un buen amigo mío que vivió con él en la Casa Santa Marta durante 3 años. Es que el Papa no necesita... bueno, cuento la anécdota. Se encontró 2 veces por la noche. Él se acuesta pronto, el Papa se acuesta a las 9 o a las 8:30, pero en 2 ocasiones diferentes se encontró al Papa en pijama en la sacristía de la capilla de la Casa Santa Marta, cogiendo agua bendita de la pila para llevársela a la habitación para santiguarse antes de irse a dormir, lo cual tiene un punto casi entrañable de recuerdo a la primera piedad, ¿no? A la que nos enseñaban nuestras madres. ¿Qué es un hombre de oración? Lo sabe solo él. Yo no lo sé, estoy seguro que sí, porque es el Papa. Pero yo creo que también, decía antes, un católico puede vivir toda su vida sin leer una sola palabra del Papa. Y yo recuerdo, y esto ya es personal, pero una vez que, precisamente la Semana Santa pasada, que después de leer las durísimas palabras del Papa negando el infierno en una entrevista en La República, le dije al sacerdote, me encuentro mal porque es que al Papa no le amo. Eso de amar al Papa. Y me dijo, es que eso es una tontería lo de que hay que amar al Papa. ¿Cómo vas a amar al Papa? Tú tienes que amar a tus padres, a tus hermanos, a tu vecino, pero al Papa no le puedes amar. Al Papa tienes que respetarle y obedecerle cuando hable de cuestiones de doctrina. Pero el Papa es a mí no me gusta el fútbol, pero el Papa resulta que es de un equipo de fútbol que son malísimos. Pues eso está muy bien, es fenomenal, pero no tenemos que todos los católicos hacernos ese equipo de fútbol. Y los gustos cinematográficos del Papa. Y yo creo que hay que rezar por el Papa, ciertamente, por supuesto. Tenemos al demonio metido en la iglesia. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que siempre en la historia de la Iglesia ha existido la tentación, ha existido el pecado. No debemos sorprendernos de eso, ¿no? Bueno, yo quisiera 2 cosillas, ¿no?
a usted que tiene algún problema, bueno, como le dice de todo el mundo que es lo fácil, que rece y que confíe. Pero quizá trate de localizar a alguien, un sacerdote, un consejero, que le vaya pudiendo quizá acompañar y ayudar a buscar una salida. No sé, Bueno, bien. Cierto es que, como decía Santa Teresa, es mejor no tener ningún consejero que un consejero malo, ¿no? Eso es una cosa terrible que decía Santa Teresa, ¿no? Y otra cosa que yo quería decir sobre Carlos Ibáñez, que hablaba de este tema genérico, de que siempre ha habido problemas en la Iglesia, y que yo estoy completamente de acuerdo, y por lo tanto todos estamos de acuerdo en que las crisis que atravesó la Iglesia son infinitas y que la Iglesia va a estar por encima de ellas a lo largo del tiempo. Pero yo siempre he tenido una preocupación: los que caen en el camino. Ojo, porque claro, yo me puedo sentir y yo creo que es un poco síntoma de una cosa que se solía llamar herejía blanca, ¿no? Es decir, yo me siento muy seguro, porque yo efectivamente tengo fe, soy practicante religiosamente, pues inclusive leo y sigo la doctrina, etc. Pero hay gente que no tiene esa capacidad y que el mal ambiente, y todos conocemos lo que ha pasado con las drogas en los malos ambientes hace 20, 30 años, y pasa lo mismo con la religión, hay gente que se cae en el camino. O sea que nuestra tensión y nuestra preocupación por recuperar un ambiente religioso, un ambiente católico, unos colegios que enseñen como Dios manda, es muy importante para que la gente no se pierda en el camino. Porque claro, recuperar a mucha gente que se pierde en el camino y que algunos, desgraciadamente, irán al infierno. O sea, yo cada vez que me encuentro con un amigo, que claro, tengo como todo el mundo, algún amigo que no es practicante, que no consigo que tal, a mí lo que me horroriza es que este hombre no muera en gracia de Dios. O sea, a mí me sobrecoge la idea de que esa persona pueda morir, no muera en gracia de Dios y se vaya al infierno. Ahí me tiene frito. Claro, porque si yo supiera que efectivamente va a ir al cielo, pues oiga, que se divierta, que haga lo que le dé la gana, tal, al final Dios va a llegar y se lo va a llevar al cielo como al buen ladrón. Ojo, no nos olvidemos de los grandes santos que han visto cómo caían las almas al infierno, que les aterrorizaba la idea, ¿no? Los de Fátima, Santa Teresa, bueno, miles, ¿no? Los santos que han visto esa escena y que les ha aterrorizado. Por tanto, nuestro compromiso tiene que ser un poco más caliente. A veces estamos, quizá, yo mismo y todos, un poco conformistas, ¿no? Bueno, pues ya pasará, ya no sé qué, bueno, pues sí, Gabriel hace algo en Infovaticana, dice cosas, el otro hace no sé qué. No cabe duda que nuestro compromiso tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Y sí, sabemos que la Iglesia va a sufrir crisis, nosotros también sufrimos crisis. Cualquiera que lea una vida de un santo, ¿qué santo no ha pasado por crisis? ¿Qué santo no ha pasado por crisis? Todo. Bueno, sí, ¿sabe? Al hilo de lo que ha dicho usted, a mí me parece muy difícil, a mí personalmente, no vale esto más que para mí, me parece muy difícil condenarse. ¿Por qué me parece muy difícil? A pesar de toda la malicia que conocemos en este mundo, por una expresión muy sencilla que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Y desde ese punto de vista, yo me fío mucho más de la misericordia, intento fiarme más de la misericordia de Dios que de la multitud de bobadas que digo, que hago y que he visto a lo largo de mi vida, a mis 82 años. ¿Por qué? Porque en ese aspecto estoy bastante Pero usted... a gusto con el Papa que tengo, porque el Papa que tenemos todos, vamos, es muy valorador de la... Bueno, yo le diría, en primer lugar, que usted no tiene la culpa de tener esa concepción de contraposición entre la verdad y el amor de Dios, la misericordia y la justicia y la fe. Y en segundo lugar, le diría que yo creo que es importante entender la misericordia en su... Si uno tiene un hijo diabético,
¿La misericordia es atiborrarle de chucherías? ¿O es explicarle con cariño que no tiene que tomar chucherías porque no lo hacen bien? Sí, pero la misericordia... Y luego hay otro punto, yo creo... Sí, yo sobre la misericordia me gusta mucho la encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo II, que explica de manera... Juan Pablo II tenía una formación filosófica y teológica muy profunda, que no todos los papas tienen, y explica de una manera muy clara la misericordia. Yo invito a leer A la luz de Santa Faustina Kowalska. Pero bueno, ya digo que yo creo que la reflexión que usted hace, que evidentemente no conocemos los límites de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, pero cuando lo que está en juego es nuestra salvación eterna, yo creo que es imprudente lanzar un mensaje de que ancha es Castilla. Y lo que venía a decir aquí modestamente es que quizá la Iglesia, su papel fundamental es recordar al hombre de hoy tan herido y tan solo que necesita de la gracia. Pero hay que abrir la mano para que la gracia caiga. No, si la mano está cerrada, la gracia no cae. Bueno, yo suelo visitar las residencias y me encuentro con casos especialísimos. Gente muy mayor que esta gente mayor ha dejado de asistir a misa, no recuerdan ya nada de lo que han vivido cuando eran niños. Hablo gente de 80 años, de 80 a 90 años. He conocido gente que escuchando el Evangelio ha vuelto a Dios. Ha vuelto, pero además de una forma, nunca se me olvidará un señor que me dijo, yo de joven leía más y yo no quise saber nada de la Iglesia, no quise saber nada de religiones. Y este señor no comulgaba, que va, por Dios. Se quedaba en una esquina y escuchaba. Escuchaba hasta que se encontraba muy mal y pidió un confesor y comulgó. Daros cuenta una cosa, es como el buen ladrón, ¿no? Es la misericordia de Dios. No hay que perder la esperanza, no, pero ni por los hijos siquiera. Yo tengo 4 hijos y uno de ellos ha sido lo más trasto que os podáis imaginar. Pero en mi casa se ha bendecido la mesa. Y no les he insistido, solo se les da ejemplo. Y con el ejemplo se hace mucha labor, mucha labor. Tu paciencia, que yo tengo hijos ya casi de 50 años, y se consigue poquito a poco. Y verás muchas cosas raras. No, si el hijo pródigo vuelve. Por eso mismo, ten fe, ten fe. Eso es así. Yo he vivido realidades muy duras. Pero, ay, Dios mío, cuando se necesita, se vuelven. Muy bien, bueno, pues vamos a rezar otra vez María de agradecimiento por haber tenido esta oportunidad de hablar de estas cosas y de animarnos a pelear.